¿Alguna vez te has sentido desconectado de Dios? ¿Has pasado por momentos en los que te preguntas si tus oraciones están siendo escuchadas? Es común sentir que nuestras palabras no llegan a Dios, especialmente cuando enfrentamos dificultades o cuando nuestra fe se pone a prueba. Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes del siglo XX, nos enseñó que la oración es una de las formas más poderosas de comunicarnos con Dios. Pero para que nuestras oraciones sean efectivas, necesitamos aprender cómo orar de la manera correcta. Si quieres que Dios te escuche, es esencial que sigas algunos principios fundamentales que transformarán tu vida de oración. La primera clave para ser escuchado por Dios es acercarse a Él con sinceridad. A menudo, caemos en la trampa de pensar que necesitamos orar de manera compleja o utilizar un lenguaje especial para que nuestras oraciones sean válidas ante Dios. Sin embargo, lo que Dios realmente busca es un corazón genuino. La sinceridad es la base de una oración efectiva. Jesús mismo nos enseñó cómo orar de forma sencilla, como se muestra en el Padre Nuestro. En él encontramos una oración clara y directa, que no es complicada ni llena de adornos, sino sincera y humilde. Dios no busca que uses palabras grandiosas o complejas, sino que le hables como un amigo, con sinceridad y honestidad. No te preocupes por las palabras, preocúpate por la actitud de tu corazón. La segunda clave es basar nuestra oración en la palabra de Dios. La Biblia está llena de oraciones que podemos utilizar como modelo para nuestra propia comunicación con Dios. Cuando oramos basándonos en la palabra de Dios, no solo estamos pidiendo, sino también alineando nuestra voluntad con la suya. La Escritura está llena de promesas de que si oramos conforme a su voluntad, Él nos escuchará. Por ejemplo, en 1 Juan 5:14, la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Al leer y meditar en la Biblia, podemos aprender cómo orar de acuerdo con lo que Dios desea para nosotros. De esta manera, nuestras oraciones no se convierten en meros deseos egoístas, sino en una expresión de nuestro anhelo de hacer la voluntad de Dios. Otro principio fundamental es orar con fe. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Jesús mismo dijo que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas. La fe es lo que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Orar con fe significa creer que Dios tiene el poder para responder a nuestras oraciones. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino confiar plenamente en su voluntad y en su tiempo. No se trata de orar con dudas, sino de confiar que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. La fe también implica creer que, aunque no siempre veamos la respuesta inmediatamente, Dios tiene un propósito perfecto detrás de todo lo que hace. A veces oramos por cosas que no se cumplen de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté trabajando en nuestra vida. La fe nos permite esperar pacientemente y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Es igualmente importante recordar que la gratitud es una parte esencial de la oración. Muchas veces, nuestras oraciones se enfocan solo en pedirle a Dios lo que necesitamos. Sin embargo, la gratitud es una forma poderosa de orar. La Biblia dice que debemos dar gracias en todo. La gratitud nos ayuda a reconocer las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Cada día, deberíamos recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, la salvación que nos ha otorgado, el amor que nos ha dado, las bendiciones diarias, y la paz que solo Él puede ofrecer. Cuando oramos con gratitud, nuestro corazón se llena de humildad y nos acercamos a Dios con una actitud de reconocimiento. La gratitud también abre nuestras vidas a recibir más bendiciones, porque nos muestra que valoramos lo que ya hemos recibido. La persistencia en la oración es otro principio fundamental. A menudo oramos una vez y nos desanimamos si no vemos una respuesta inmediata. Sin embargo, la persistencia en la oración es vital. Jesús enseñó a sus discípulos en Lucas 18, a través de la parábola de la viuda persistente, que debemos orar sin cesar. La viuda, a pesar de ser rechazada por el juez, siguió pidiendo hasta que finalmente el juez le concedió lo que ella pedía. Jesús usó esta parábola para enseñarnos que nunca debemos rendirnos en la oración, incluso si no vemos resultados inmediatos. La persistencia en la oración demuestra nuestra confianza en que Dios escuchará nuestras súplicas y responderá en su tiempo perfecto. Orar constantemente también fortalece nuestra fe, ya que nos enseña a confiar en la paciencia de Dios y nos permite crecer espiritualmente a medida que seguimos buscando su voluntad. Otro principio muy importante que Billy Graham enseñó es que debemos orar con humildad. La oración no es un espacio para exaltar nuestros logros o nuestras propias fuerzas.
Jesús nos enseñó que debemos orar con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de Dios en todo momento. La humildad nos permite acercarnos a Dios sin arrogancia, entendiendo que Él es el Creador y nosotros sus hijos. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que oraron humildemente, reconociendo su dependencia de Dios. El rey David, por ejemplo, constantemente pedía perdón y se humillaba ante Dios, sabiendo que solo Él podía sanar su corazón y responder a sus oraciones. La humildad en la oración también nos permite escuchar a Dios y alinearnos con su voluntad, en lugar de buscar solo lo que nosotros deseamos. Además, la oración debe ser un diálogo, no un monólogo. A menudo, cuando oramos, nos concentramos solo en hablar con Dios y expresar nuestras necesidades. Pero la oración también es una oportunidad para escuchar a Dios. A través de la oración, podemos recibir dirección, consuelo y sabiduría de parte de Él. Dios no solo quiere que le hablemos, sino que también quiere hablarnos. La oración no es solo un momento de pedir, sino también un espacio para escuchar lo que Él quiere decirnos. Si aprendemos a callar nuestra mente y nuestros corazones, podremos escuchar su voz en medio del ruido de la vida diaria. A veces, Dios habla a nuestro corazón a través de su palabra, otras veces nos habla mediante pensamientos y convicciones que pone en nuestro interior, y otras veces nos habla a través de personas o situaciones que nos rodean. Es importante tomarnos el tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decir. Finalmente, la oración es un camino continuo de comunión con Dios. No se trata de orar solo cuando necesitamos algo. La oración debe ser una práctica diaria, una forma de mantenernos conectados con Dios. Al igual que cualquier relación, nuestra relación con Dios se fortalece con el tiempo y la comunicación continua. Si solo hablamos con Dios en momentos de crisis, nuestra relación con Él será superficial. Pero si oramos todos los días, no solo en momentos de necesidad, nuestra relación con Él se profundiza y experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración debe ser un estilo de vida, no solo un acto ocasional. Cuando mantenemos una vida de oración constante, nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, y nuestras oraciones se vuelven más efectivas. Si deseas que Dios te escuche, recuerda estos principios fundamentales: ora con sinceridad, basándote en su palabra, con fe, con gratitud, y con persistencia. Ora con humildad, como un diálogo constante, y no como un monólogo. Confía en que Dios tiene el control y que sus respuestas siempre son las mejores para tu vida. La oración no es solo una herramienta para pedir, sino una oportunidad para conocer más a fondo a Dios, crecer en tu relación con Él y experimentar su paz y amor. Dios te escucha siempre. Acércate a Él con un corazón dispuesto, sabiendo que Él está siempre disponible para ti. No importa cuán difícil sea tu situación, nunca dudes de que Dios está allí para escucharte, responderte y guiarte. Ora sin cesar, y verás cómo tu vida se llena de su presencia, paz y propósito.